vamos a ver cómo la oración se enfoca es en el Señor. Muchas veces nosotros venimos con ideas preconcebidas al momento de orar y pensamos que la oración, pues nosotros venimos de una cultura donde desde la iglesia se alimentó un culto antropocéntrico, es decir, un culto que gira en torno a los hombres, a que las personas que vayan a la iglesia se sientan bien, a que las personas que asistan sientan paz, sientan tranquilidad. Y no hay cosa más lejana de un culto verdadero que esa, porque la gente no va a la iglesia a sentirse bien, la gente no va a la iglesia a sentir paz, a sentir tranquilidad, a sentirse espiritual, no. Por eso el culto se llama el culto, porque es un culto a Dios, o sea, el centro de la liturgia en una iglesia es Dios, no los seres humanos. Lastimosamente muchas personas, teniendo esto en mente, crean reuniones dominicales o crean cultos de oración o crean reuniones entre semana, grupos homogéneos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, buscando que las personas se sientan bien en la iglesia y hacen de todo en pos de que la gente se quede. Y la iglesia lastimosamente se volvió yendo tras ese camino, tras ese rastro y ese objetivo, que es que las personas se sientan bien para que se queden en la iglesia. La iglesia abandonó las escrituras, dejó de ser bíblica para que muchos lugares de congregación se convirtieran en lugares sencillamente pragmáticos, donde le ofrecen a las personas soluciones para sus problemas diarios, donde no se predica absolutamente nada que tiene que ver verdaderamente con las escrituras. Y vemos muy fácilmente en las iglesias que se enseña cómo manejar finanzas, a cómo tener un buen liderazgo. De hecho, una vez escuchaba una predicación muy chistosa, eso le queda grande el nombre de predicación, cómo ser el mejor amigo de tu mascota. Una cosa loca esos temas del día de hoy. Y esa mala praxis, esa mala práctica, hay gente que dirá, bueno, entonces el culto, ¿a qué apunta? El culto apunta a que las personas tengan una adoración bíblica al Señor. Alguna vez decía un predicador que se le acercaba a una persona luego del culto dominical y le decía que no le había gustado mucho la adoración de ese día, no le habían gustado mucho los himnos. Y el pastor le había dicho, pues me alegra mucho porque los himnos no eran para ti, eran para el Señor. Así de teocéntrica debe ser la adoración y el culto. Ahora, soy la misma persona que les prediqué hace 8 días, que nosotros involucramos nuestras emociones y nuestros sentimientos al orar. Por eso tenemos que ponerle un equilibrio, tenemos que meterle un termómetro. Y nosotros podemos apasionarnos por el Señor solo si la forma en que nos acercamos es bíblica. Y este tipo de pensamiento del que les estoy hablando ha permeado aún la oración, porque se piensa que el protagonista principal de la oración soy yo. Cuando la oración hemos hablado que es comunicarnos con Dios. En la oración no solamente hablamos con Dios, sino que le escuchamos. Y también hemos aprendido en todos estos cultos de oración y en las enseñanzas que hemos tenido previas al tiempo de oración. También se ha hablado de que ese tiempo de comunicación, la oración más que buscar respuesta a las oraciones que hacemos, la oración en sí misma, más que un medio, es un fin en sí mismo la oración, porque la oración es el espacio, es el escenario, es el momento donde nos encontramos con Dios, y ese es el gran acontecimiento de un creyente es encontrarse con Dios. Yo le soy sincero, para mí, la gloria de Dios es que el Señor se manifieste. Pero es que tenemos que meditar en esto como introducción al tema del día de hoy, porque es tan desacertada la manera de ver lo que significa elevar un culto a Dios o seguir a Dios, creer en Dios, que hay que hacer esta clase de definiciones y aclaraciones antes de orar o antes de celebrarle un culto a Dios, porque lastimosamente la iglesia moderna está permeada de muchas malas definiciones.
Alguna vez en la materia de eclesiología, que con los del seminario la vamos a ver todavía hasta dentro de 6 materias, porque es la 7ª materia, yo le hablaba a los estudiantes algo que los escandalizó. Yo les decía, ¿quién les dijo a ustedes que la iglesia estaba diseñada para llenar un poco de incrédulos, de atraer un poco de incrédulos a la iglesia y mantenerlos allí? Y la gente se escandalizó. Y entonces el evangelismo, y entonces el predicar a los perdidos, sí, precisamente, tú le predicas a un perdido, y si el perdido cree, se vuelve creyente. Y la iglesia fue establecida para apacentar creyentes, para apacentar ovejas, no para tener acorraladas a las cabras. Porque se vuelve cada 8 días una estrategia, una parafernalia, tener a la gente en la iglesia distraída para que no se vaya al mundo y se tuerza. Y por eso es que esas iglesias tienen miedo de que cualquier cosa les robe la fe a sus feligreses. ¿Cuáles feligreses? Es gente incrédula, gente inconversa, que sencillamente va a la iglesia porque o les ponen una película, o les ponen un concierto, o les dan comida, o les dan mercados, o los hacen sentir bien con los mensajes que les dan, pero nunca los están transformando a través de la palabra de Dios. Y por eso se desgasta el ministro buscando un poco de estrategias para que se sientan bien. Y es por esa razón que cuando yo doy la definición clara de la iglesia, la eclesía, la palabra eclesía significa los llamados afuera. O sea que está hablando de un grupo separatista. Eso es la iglesia. Un grupo separatista, separados del mundo, los santos. Ahora, ¿qué los santificó? ¿Su buen comportamiento? No, Cristo. Cristo da la vida por el creyente y eso cambia la vida del creyente y su vida cambia. Y por eso se llama los llamados afuera, eso significa eclesía. ¿Afuera de dónde? Del mundo. Pero lastimosamente muchos han querido meter el mundo a la iglesia, no han querido cristianizar el mundo, sino han querido mundanizar la iglesia. Y estos fenómenos han permeado aún el tiempo de oración. Y la gente ya entra a la oración haciéndole exigencias a Dios. Es que yo te ordeno que hagas esto en mi vida y se nos olvida por completo a quién nos estamos acercando. Sí, la semana pasada hablamos de que Dios es nuestro Padre. Por medio del sacrificio de Cristo fuimos adoptados, fuimos aceptos en el amado. Esto es verdad. Ahora, por los méritos de Cristo, no somos hijos de nacimiento, lo dejamos claro. Es por los méritos de Cristo, por la mediación de Cristo, que somos adoptados y que podemos llamar a nuestro Señor Abba Padre. Maravilloso. Pero ahora, en la oración modelo, luego del Padre nuestro que estás en los cielos, viene esta maravillosa oración, esta maravillosa frase: santificado sea tu nombre. Y una persona que no conoce a Dios tampoco va a conocer qué significan los nombres o el nombre de Dios en general. Y es que ese es el tema del día de hoy. Mateo capítulo 6, verso 10. Mateo capítulo 6, verso 10. Es el tema de nuestro culto de oración del día de hoy. La paternidad de Dios se refiere a que Dios, a través de su Hijo, nos hace parte de su familia. Pero también reconocer a Dios por su nombre y santificarlo es importantísimo. Pero nosotros no vamos a entender lo que significa reconocer el nombre de Dios y santificarle. Cuando hablamos de santificarle, no es que el Señor necesite de santidad. Él es santo. Él ya es santo. Y Él es el mayor, Él es quien define la santidad. Cuando hablamos de santificarlo, es que nosotros sencillamente reconocemos quién es Dios. Y esto es importante tener en cuenta este término. Santificado sea tu nombre significa el reconocer quién es Dios. Él no es quien es porque yo lo reconozco, no. Reconocer quién es Dios significa que desde mis tinieblas naturales en las que me encontraba antes de ser salvo, encuentro en las Escrituras la luz para entender quién es Dios. Y al entenderlo, inexorablemente lo único que puedo hacer es caer de rodillas y reconocerle, santificar su nombre. Ahora,
Nadie puede santificar el nombre de Dios si no conoce a Dios, porque el nombre de Dios está ligado a su carácter. Y finalmente, haciendo un resumen de toda la oración modelo, la oración también reconoce el programa de Dios y vamos a ver, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a ver las generalidades, luego vamos a ver la provisión del Señor, la protección del Señor. Pero me gustaría reflexionar en esto. Cada parte de la oración modelo se trata es de Dios, no de mí. Siempre se ha tratado de Él, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nunca se ha tratado de nosotros, se ha tratado de Él. Aún cuando el creyente, al caer en amor, confianza y completa dependencia en el Señor y hace una oración de petición y el Señor concede esa petición, el nombre del Señor es glorificado al hallar respuesta a nuestra petición. Pero si tú entras a la oración pensando que la oración solo se trata de pedir, estás lastimosamente perdiendo de vista el centro, la médula de lo que trata la oración. Porque la oración se trata de el encuentro diario del Hijo de Dios con su Padre, pero también con su Señor. Y esa es la manifestación maravillosa. Eso paga la boleta de la oración. La misma presencia de Dios. No caigamos en los nefastos errores de la iglesia, por ejemplo, en la que me echaron a mí por decirle al pastor que predicara más de Jesús que de finanzas. Esta persona se paraba y predicaba: verás la gloria de Dios cuando te den un aumento. Verás la gloria de Dios cuando cambies de trabajo por uno mucho mejor. Verás la gloria de Dios cuando la pecosa te ponga cuidado y te cases con ella. Verás la gloria de Dios cuando te sanes de esa enfermedad y X y Y. Y se reducía la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, que es uno de los nombres de Dios, se reducía a que el Señor hiciera un milagro. O sea, la gloria de Dios, el carácter de Dios, se resumía a un Dios milagrero. ¡Qué terrible, mis hermanos! Cuando el Señor se acerca a las hermanas, de Lázaro, Lázaro ya ha muerto, y se acercan y ellas les empiezan a decir a Jesús: si hubieses llegado antes, mi hermano Lázaro estuviera vivo. Alguna de ellas le recrimina, otra sencillamente lo lamenta. Y el Señor se queda mirándolas a ellas con profunda tristeza, y tristeza porque ha muerto Lázaro, no porque sea algo definitivo, porque Él sabe lo que va a hacer, no, porque Él está viendo las consecuencias del pecado, y las consecuencias directas del pecado es la muerte. Pero también un poco triste al ver el escepticismo de estas mujeres que son tan cercanas a Él como lo era el mismo Lázaro. El Señor le dice a una de ellas: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y más allá de referirse a que se levante Lázaro de entre los muertos, se refiere a que vea que las palabras del Señor Jesucristo son ciertas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren que el milagro de volver de la muerte de Lázaro era secundario, que era lo primario: creer en Jesús. El que cree en mí. Y lo primario, mis hermanos, es que nosotros conozcamos a Dios. Y ese es el punto el día de hoy: conocer a Dios. Y Mateo capítulo 6 del 9 al 10 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mis hermanos, es imposible acercarnos a la presencia de Dios, tener comunión con Dios sin conocer a Dios por su nombre. Porque el nombre de Dios evidencia el carácter de nuestro Dios. ¿Qué tan importante es conocer a Dios para poder tener comunión con Él? Y los ejemplos son muchos, pero entre ellos tenemos a Moisés, tenemos al apóstol Pablo y tenemos a los discípulos camino de Emaús. Comencemos con los discípulos camino de Emaús. Un desconocido se les acerca. Y es un desconocido porque ellos tienen los ojos velados. ¿Y por qué tienen los ojos velados? Porque ellos mismos tienen su concepto acerca de Jesús. Y el concepto que ellos tienen acerca de Jesús, que es Dios, es que Él murió y la muerte fue algo definitivo. ¿No sabes lo que ha sucedido en Jerusalén?
de Jesús Nazareno, poderosa en obras y en palabras, y cómo lo tomaron, lo martirizaron, lo mataron. Dios, ya son 3 días de esto y por eso nos vamos de Jerusalén, cuando el Señor ha dicho que no se muevan de Jerusalén, y nos vamos a un lugar más tranquilo a pasar esta etapa de nuestra vida, porque todo lo que Él nos había prometido, baila, se acabó. Y el Señor toma las escrituras y a partir de las escrituras les enseña cómo todo lo que decían los profetas Moisés y los salmos se tenían que cumplir en él, todo lo que decía el Antiguo Testamento. Miren lo importante que era que ellos conocieran al Jesús escritural. Tan pronto se sientan en la mesa y Él parte el pan, los ojos de ellos son abiertos. No es un acto mágico, es que ellos ya reconocen que el Jesús de las escrituras es el que tienen enfrente. Miren lo importante que es la revelación de Dios y cómo el Señor se revela en su palabra para que nosotros podamos tener comunión con Él. Dice que sentados a la mesa. Sentados a la mesa significa tenía comunión con Él. Ahora, Él desaparece porque Él no los quería en Emaús. Él no les iba a alcahuetear su desobediencia. Él iba a tener comunión con ellos. Iba a comer miel y pescado con sus discípulos. Era en Jerusalén. Allá lo podían palpar, saber que era Él, que había resucitado en cuerpo y espíritu. Maravilloso, pero no en Emaús. El caso del apóstol Pablo, un hombre que se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria, pero nunca asoció eso con el nombre Jesús. Y cuando el Señor se le aparece, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y lo primero que le pregunta es, ¿quién eres? Un hombre que había sido educado a los pies de Gamaliel, un hombre que había sido fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, supuestamente irreprensible. Todo Jerusalén quería ser como Pablo porque era un ejemplo. Pero él nunca asoció lo que había leído con el Señor Jesucristo porque tenía un velo. Y el Señor le dice en el camino a Damasco, le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y ahí tiene 3 días donde el Señor le muestra su estado, su necesidad de nacer de nuevo, de arrepentirse, de creer. Y luego viene Ananías y recibe el Espíritu Santo y esto es maravilloso en la vida del apóstol Pablo. Miren cómo es de puntual y cómo se asocia el conocer a Dios con tener comunión con Dios. Dice la palabra que luego de esos 3 días, enseguida predicaba a Cristo. Y dice, ¿cómo? Pues asoció todo el conocimiento que tenía con las promesas. Ahora, el Señor durante 3 años tuvo que enseñar al apóstol Pablo, tanto en Arabia como en el mismo Damasco, enseñándole todo lo que le había enseñado a sus otros 12 discípulos. Eso es maravilloso. Y un ejemplo maravilloso, pues, es Moisés en la zarza. El Señor lo envía a predicar, ya, pues más que a predicar, a rescatar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y el Señor dice, bueno, pero ellos me van a preguntar en nombre de quién vengo. Y el Señor dice, diles que vas en nombre de Jehová. Jehová. Y se revela de una manera nueva a la que se había revelado antes. Porque antes, durante todo el tiempo antes de Moisés, él había usado otros nombres, más no ese nombre que le habló en la zarza. Entonces, miren lo importante y lo maravilloso de la vida de Moisés. Ustedes leen el libro de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, todo el tiempo es, y Dios dijo a Moisés, y Dios dijo a Moisés, y Dios dijo a Moisés, y Moisés le respondió al Señor, y Moisés le respondió al Señor. Una vida de comunión impresionante, la que tiene Moisés con el Señor. Pero mis hermanos, ¿por qué es tan importante relacionar el nombre de Dios a tener comunión con Él? Bueno, el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Hace parte de la oración de un creyente. Pero mis hermanos, es imposible santificar, es imposible adorar, es posible bendecir el nombre de Dios si no lo conocemos. Y por eso es importantísimo el conocerle para poderle rendir adoración, poderle rendir honra, poder bendecirlo, poderle santificar en el orden que les he explicado que significa santificar. Es por eso que hay un orden lógico en la adoración. No podemos adorar a quien no conocemos, pero muchos entran a orar de manera religiosa y nunca asocian sus oraciones, que pueden ser públicas, como decíamos que era algo malo que decía el Señor que no hicieran, o podían ser repetitivas, vanas, porque nunca asocian estas personas que entran a orar el conocer a Dios con el hecho de tener comunión íntima con Él.
Y mis hermanos, hay que reflexionar en esto. Lo primero que Dios hace antes de demandar adoración a un pueblo es que se revela a ese pueblo. O sea, si no se revela a ese pueblo, ¿cómo le va a demandar adoración? ¿Cómo le va a demandar honra? ¿Cómo le va a demandar un culto si él no se reveló? Pero la situación aquí, hermanos, es que Dios se ha revelado y la forma de conocerle es por su nombre. Su nombre nos deja ver sus atributos y por ello su propia naturaleza. De hecho, el mismo Señor le dice a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Y eso es una completa contradicción, mis hermanos. Que una persona eleve oración o eleve adoración a un ser que no conoce. Por eso el culto que muchas iglesias al día de hoy, que les queda hasta grande el término iglesia, que realizan al día de hoy es irracional. Personas que durante un sermón nombran el nombre de Jesús 100 y 200 veces, pero esa congregación no conoce la obra de Cristo. No conocen en absoluto lo que hizo el Señor Jesús por ellos. Ellos ven el nombre de Jesús solo como un accesorio que cierra oraciones donde ellos se despliegan a pedirle un poco de cosas al Señor y creen que el Señor se las tiene que conceder porque Él dijo que todo lo que dijeran en su nombre Él se los daría. Así de irracional es el culto que muchos elevan supuestamente creyéndose cristianos. Miren las implicaciones que hay directas entre conocer a Dios y rendirle adoración. El Señor le dijo a la samaritana: no puedes adorar lo que no conoces. ¿Qué hace la samaritana con Jesús? Le adora. ¿Por qué? Porque el Señor se le manifestó. Me parece que eres profeta. Le había dicho todo lo que ella era. De hecho, quedó tan impactada que trajo al pueblo entero a los pies de Jesús. Y Samaria entera creyó. Una cosa impresionante. Entonces, reflexionemos en eso tan importante. La conexión que hay entre conocer a Dios y adorarlo. Ahora, la importancia de conocer a Dios por su nombre nos guarda de usar en vano su nombre. En los 10 mandamientos está uno de los grandes mandamientos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es no tomar su santo nombre en vano. ¿Por qué tanta gente allá afuera usa el nombre de Dios de una manera tan profana? Porque no conocen a Dios. De hecho, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios, se machucaron de, ay, Dios mío. Están sorprendidos, ay, Dios mío. No metió un gol su equipo favorito, ay, Dios mío. Nosotros maldicen, ¿no? Y metemos en todo y nombramos el nombre santo de Dios para unas cosas tan insignificantes. Y eso es usar en vano el nombre de Dios. Y muchas de esas personas lo usan en vano. ¿Por qué razón? Porque no conocen a Dios. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento de la ley de Dios debe ser tomado juntamente con las palabras del Señor Jesús en la oración modelo: santificado sea tu nombre. Miren cómo se compagina, se complementa el Antiguo con el Nuevo Testamento. Los incrédulos usan en vano el nombre de Dios, mientras que los creyentes santifican el nombre de Dios. Y esta exhortación en la oración modelo agrega una parte positiva a la forma negativa que asume el tercer mandamiento. El tercer mandamiento de la ley de Dios dice: no lo uses en vano. La oración modelo dice: santifícalo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos situaciones? El Señor le está hablando a su pueblo en los 10 mandamientos, no a gente incrédula, a su pueblo. Le está diciendo: yo ando en medio de ustedes. Las manifestaciones que había tenido el Señor Jesús son señal de que Él quería manifestarse y que el pueblo lo conociera. Mis hermanos, descendió y el monte cayeron truenos, escuchó su voz. Ellos temieron y le dijeron a Moisés: ven en nombre de nosotros. Los había liberado de Egipto a través de 10 plagas, les había separado el mar rojo, les había dado de comer maná. Había salido agua de la peña. Es una cosa impresionante la forma en que el Señor se manifestó. En el día los acompañaba la nube, en la noche la columna de fuego. Las señales fueron maravillosas y muchas. Claro que el Señor se manifestó a su pueblo y lo mínimo que podía hacer el pueblo era no tomar su santo nombre en vano. Bueno, eso lo complementa el Señor y le dice a los creyentes: santifica ese nombre. No solo no lo tomes en vano, santifícalo.
El nombre de Dios representa la naturaleza de Dios mismo y el respeto que le presentamos al nombre de Dios es el respeto que le estamos presentando al mismo Dios. Y en consecuencia, deshonrar el nombre de Dios es deshonrar al mismo Dios, como también santificarlo es santificar a nuestro Dios. Muchas veces la blasfemia, las injurias, las herejías y las banalidades emergen de la ignorancia de los incrédulos. En otros casos, de la rebeldía de personas que de manera deliberada se levantan en contra del Dios que sí conocen, como fue parte y facciones del pueblo de Israel que vagó por el desierto, que viendo las grandes evidencias del Señor, aún así se levantaron y no le honraron. Y aquí es donde entramos entonces a un tema maravilloso, y es los diversos nombres de Dios que representan muchos de sus atributos: Elohim, Rafa, el Elión, el Olam, Adonai, Sabaoth, el Shaddai, Abba Padre, el mismo Jehová o Yahweh, como se dice en hebreo, o Yahvé, como lo han también traducido algunas veces en el latín. Y a veces nosotros como occidentales somos tan livianos al usar el nombre de Dios, mis hermanos. Yo le decía a los estudiantes del seminario que cuando las personas copiaban de los originales las escrituras a copias, pues como para poderlo mantener durante el tiempo, porque el papel donde se escribieron de manera original pues se descompuso, se pudrió. Los amanuenses, los escribas que se tomaban tan en serio este trabajo, cuando llegaban al nombre de Dios usaban una pluma nueva y solo con esa pluma solamente iba a servir para anotar el nombre de Dios, ya sea cualquiera de estos que he nombrado aquí. Y luego de hacerlo, no escribía más ese día. Esta persona se cambiaba de ropa, se lavaba, porque era un ser inmundo anotando el nombre santo de Dios. Evangelios como el Evangelio de Mateo no habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos, porque el mismo evangelista se guarda de usar en vano el nombre de Dios. Imagínense, un hombre inspirado por Dios escribiendo que si alguien tenía el derecho de escribir el nombre de Dios, era alguien como él, y se guardó de usar de manera deliberada el nombre de Dios. Así de respeto le tenían al nombre de Dios. Pero a veces nosotros como occidentales, de hecho, cuando bueno, no sé ahora, pero los hebreos en el Antiguo Testamento, aún en el primer siglo, cuando llegaban al nombre de Dios, guardaban silencio y no lo leían, porque para ellos era santo y no lo querían usar en vano. Ahora, esta misma gente que tenía tan sumo cuidado en estas cosas, luego pecaban de manera escandalosa en otros asuntos, ¿no? Pero aquí el punto al que voy es que qué sumo cuidado se tenía. Y a veces nosotros los de Occidente somos tan livianos al usar el nombre de Dios. Y hasta le ponemos apodos al Señor, y mi amigazo, y mi monpirri, y mi mejor dicho, y ¿qué es esto, mi hermano? O sea, sí es nuestro Padre, sí es nuestro cercano, somos parte de la familia de Dios, pero también es nuestro Señor. ¿Y cómo debemos tener de cuidado y de respeto en cuanto a estas cosas de reverencia? Santificar el nombre de Dios es nunca tomarlo en juego. Es importante verlo de esa manera. Como los diversos nombres de Dios representan muchos de sus atributos, todos esos atributos y todos esos nombres dignos de ser alabados, estamos santificando su nombre cuando honramos algún aspecto de su carácter. De hecho, Calvino, en su libro Institución de la Religión Cristiana, decía: en mi opinión, debemos cuidadosamente observar los siguientes 3 puntos. Primero, que todo lo que nuestra mente conciba sobre Dios y todo lo que nuestra lengua pronuncie debería manifestar su excelencia e igualar la altura de su nombre sagrado. O sea, hablando del cuidado que tenemos de usar el nombre de Dios. Y finalmente, servir para glorificar su grandeza. Segundo, no deberíamos con descuido y maliciosamente abusar de su santa palabra y adorar misterios, es decir, adorar lo que no conocemos, ya sea por nuestra ambición o codicia o entretenimiento, sino que como portadores de la dignidad de su nombre, siempre deberíamos ser honrados y apreciados entre nosotros. ¿Qué deberían ser honrados y apreciados entre nosotros? El nombre y lo que sabemos acerca de Dios. Y por último, dice Calvino, no deberíamos deshonrar ni retractarnos de sus obras,
como los hombres miserables tienen el hábito de protestar contra Él, sino que sobre todo lo que reconozcamos como proveniente de Él, deberíamos expresarlo con la alabanza de su sabiduría, justicia y bondad. Esto es lo que significa santificar el nombre de Dios. Hermanos, cada vez que el Señor se manifieste en nuestra vida, responda a una oración, o sencillamente el hecho de entender algo de su carácter cuando leemos la Escritura, el privilegio que tenemos de venir a su presencia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Todo esto nos debería llevar a santificar el nombre de Dios, a elevarlo, a reconocer que Él es Dios. Esto hablándolo a nivel general, pero hablándolo a nivel particular, vamos a hablar de algunos, no todos, o si no se nos iría toda la noche. Y la idea es que podamos orar. Los distintos nombres de Dios tienen significados especiales. Por ejemplo, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Elohim, es el nombre bíblico más común que aparece desde temprano en el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis 1, verso 1. Al decir Elohim, estamos reconociendo que Dios es el creador de todo lo que existe. Es el nombre usado en el versículo inicial de la Biblia. Elohim, es decir, el Dios creador, creó al sol, la luna y los planetas. Formó la tierra, cubrió las plantas, los peces, los animales. También creó al hombre y a la mujer. Pero la pregunta del millón es si queremos aplicar lo que dice Mateo capítulo 6, verso 10, santificar el nombre de Dios. Nosotros en nuestras oraciones y en nuestro estilo de vida honramos a Dios como nuestro creador. Lo reconocemos como nuestro creador en todo momento. Si no lo honras como tu creador, estás deshonrando entonces su nombre. Lo estás usando en vano y desobedeciendo el tercer mandamiento. Imagínense las implicaciones que hay. Las implicaciones que hay. Muchas veces, miren, yo les soy sincero, acá yo hago escarnio de mí para no hablar de otra persona más ni de ustedes. Me llama a mí la atención que cuando a mí me enseñaban el Padre Nuestro, hace muchos años atrás, eso pasaban todo esto por encima. Y siempre se llegaba a lo maravilloso y a lo importante, supuestamente, que era el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Perdona nuestras ofensas. O sea, las peticiones. Líbranos del mal. O sea, todo era para mí, para mí. Bendíceme, socórreme, ayúdeme. Y perdíamos de vista todas estas cosas tan maravillosas, su paternidad, su nombre, santificarlo, el que su reino venga, el que lo establezcamos. O sea, la prioridad es Dios en medio de la oración. Tenemos eso aquí como nota, porque por esto vamos a orar al final. Elohim es el nombre bíblico más común. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también tenemos otro nombre maravilloso en las escrituras que es el Elión. De hecho, ese término Elión, que significa Dios Altísimo, viene del término helio. Ese gas que hace que las bombitas cuando se inflan de helio se suben y nunca vuelven a bajar. El Elión, que significa Dios Altísimo, aparece por primera vez en el relato de Abraham con Melquisedec, luego de su lucha con los reyes de la llanura y su rescate de su sobrino Lot. Dice Génesis 14, 18, Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. La referencia que se hace aquí ya no es del Dios creador, sino del Dios Altísimo. También en la descripción que Isaías hace de la rebeldía del rey de Babilonia, también se habla en esos términos de Dios, el Altísimo. Y mis hermanos, o sea, se está hablando de un juicio contra un rey, y un rey que fue tan poderoso. Hombre, sobre un alto hay otro más alto, y sobre ellos el Altísimo, el Elión. Este nombre resalta el dominio y la soberanía de Dios. Lo honra como el Dios soberano. No lo, y yo quiero que lo hagamos en forma de pregunta. Tú y yo, cuando entramos a la oración, honramos a Dios como nuestro Dios Altísimo. Reconocemos, y miren, esto lo pierden de vista muchas personas cuando entran a orar. Cuando quieren obligar a que Dios haga algo por ellos, con sus decretos y con sus mandatos y con sus supuestos pactos y todo este tipo de cosas, indicándole al Dios Altísimo lo que debe hacer la miserable criatura.
Sí, esto es una incoherencia. ¿Sí? Como muchas personas adoran lo que no conocen y por esa razón lo adoran mal. Tú y yo honramos al Dios soberano, al Dios altísimo. Lo honramos. Si no lo honras como el Dios soberano, como el Dios altísimo, si te quejas de las circunstancias que vives o dudas de la habilidad para cuidar de ti y cumplir sus promesas, lastimosamente has pecado gravemente contra Dios. Y tenemos otro nombre que es muy conocido de nuestro Dios, y es este, Yahvé o Jehová, como se tradujo también para otras personas, o Yahweh, que significa yo soy el que soy. Así se le presentó el Señor a Moisés. Miren, son diferentes tiempos. El Elohim en la creación del mundo, el Elión con Abraham, el Yahvé o Yahweh, el yo soy el que soy con Moisés. Y cada una de estas cosas, no es que el Señor cambie, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que tenemos un Dios que se eleva y nos supera nuestro entendimiento. Que sencillamente estos nombres reflejan algo de su carácter que está presente en él. El Señor creador, el Señor creador, también era en ese momento el Dios altísimo. Él era el Dios que es todo el tiempo. Él es el Rafa que sana. Él es el estandarte. Él es el proveedor, que ya todos esos los vamos a ver. En ese mismo momento, en Génesis 1:1, era todo eso. Pero en el orden cronológico del tiempo del hombre, se fue manifestando poco a poco cada uno de los rasgos de ese carácter ya presente, de manera perfecta, en un solo acto, en el Señor Dios, eternamente y para siempre, tanto en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En particular con este nombre nos habla sobre el hecho que a Dios nadie lo creó. Yo soy el que soy, habla de autoexistencia. Pero también yo soy el que soy, habla que Dios no necesita nada, pues él todo lo puede. Entonces Él es autosuficiente. Y que él, Dios, no está sujeto a su creación, sino que la creación está sujeta a Dios. Él no está sujeto al tiempo de los hombres porque Él es eterno. Esto aparece en las revelaciones que Dios hace de sí mismo en su carácter redentor. Por ejemplo, cuando se manifestó a Moisés, antes de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en esa zarza, Moisés le pregunta, ¿en nombre de quién digo que voy? Él dice, dile que vas en nombre de Jehová. La primera vez que él manifiesta ese nombre maravilloso, pero ya esa característica de su naturaleza, de su carácter presente siempre y eternamente. La pregunta entonces, mis hermanos, hoy entendemos que Dios es independiente de su creación, que trasciende a su creación. Lo honramos como nuestro Redentor, lo alabamos por su completa redención en Jesucristo. Todos los nombres de Dios, mis hermanos, nos revelan algo sobre el carácter suyo. Y nosotros deberíamos honrarle y tomar en consideración todos estos nombres. Hablemos de uno más, porque no podemos hablar de todos. Hablemos de uno más. Y yo ubico por aquí esta pantallita. El nombre Jireh, que significa el Dios que provee. Y aquí yo de manera intencional quise de muchos nombres, porque ahorita se van a dar cuenta que hay muchos otros y que no vamos a entrarlos a ver en detalle. Quiero hoy dejarlos a ustedes picaditos un poco para que investiguen, para que se averigüen los demás nombres. Que eso puede ser un devocional que ustedes hagan en este tiempo de oración. En estos tiempos de oración que ustedes tienen y que hemos estado hablando de restaurar nuestro lugar secreto, un estudio bien interesante y de oración, pueden averiguar el resto de nombres. Pero este en particular quería tocarle, ¿por qué? Por lo mal usado que ha sido este nombre. Jireh, que significa el Dios que provee. Y muchas congregaciones de manera irresponsable han señalado que este nombre habla de que Dios provee todo lo que necesitan las personas, es decir, lo han visto como lo que dice el Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día, como lo dice la oración
de modelo que el Señor le dio. Y es un completo desacierto, mis hermanos. Es un completo desacierto. Ustedes se van a dar cuenta que yo voy a tocar este tema de Jireh aquí y no lo voy a tocar con el pan nuestro de cada día, no lo voy a tocar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta en el momento en que el Señor manifiesta ese nombre y qué tiene que decir. Bueno, 3 días antes de que el Señor mencionara este nombre, antes de que, bueno, este nombre de alguna manera, más que nombrarlo el Señor, lo nombra, esto es interesante, lo nombra Abraham de manera profética. Lo nombra Abraham de manera profética. Pero antes de mencionarlo, 3 días antes, Dios le ha pedido a Abraham que sacrifique a su hijo. Y el padre de la fe confía plenamente en Dios y confía en sus promesas. Cuando digo que confía en Dios es que conoce el carácter de Dios, conoce a Dios. O sea, la fe no nace de una obediencia ciega. La obediencia nace de que tú conoces al Dios en quien confías y Dios conoce. Abraham conocía a Dios y por eso se sometía voluntaria y amorosamente a él, porque conocía que era un Dios bueno. Pero lo interesante es esto, que también él creía a sus promesas. ¿Y cuáles son las promesas que Dios le había hecho a Abraham? Bueno, hay gente que dice que tenga un hijo, pero más allá de eso, el Señor le había dicho, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendición. Y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Es decir, y el apóstol Pablo cuando habla de ese término simiente, habla de que la simiente era Cristo. Palabras más, palabras menos. De Abraham vino el pueblo de Israel, pueblo de Dios. Y de Israel, de una de las tribus y de una de esas familias y de uno de esos individuos que con el tiempo iban a nacer, vendría el Mesías. Por esa razón, Isaac no podía permanecer muerto. De hecho, el mismo Abraham, dice el Nuevo Testamento, que hasta tenía la suficiente fe para creer que una vez obedecido al Señor, el Señor tenía el poder de resucitarle a su hijo para poder cumplir en él las promesas, porque en Isaac vendría esa gran descendencia, esa gran familia. El Señor le había dicho, mira las estrellas, así será tu descendencia, que no la vas a poder contar. Una cosa increíble. Entonces, Abraham obedece de manera inmediata, toma a su hijo, le dice, acompáñame a ofrecer sacrificio en el monte de Dios. Y camino de 3 días van. Y vemos a Isaac cargando la leña en su hombro, tipificando al Señor Jesucristo, de cómo subió al monte Calvario llevando la misma madera en la cual iba a ser crucificado. Ahora, el tipo llega hasta cierto punto, porque Isaac no va a ser sacrificado. Y el ángel de Jehová, que es una manifestación, una teofanía del Señor, de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, que hasta ese momento no ha encarnado, me llama la atención que el ángel de Jehová le dice que no es necesario que lo haga. Detiene a Abraham, detiene. O sea, esta es la determinación de Abraham, que lo único que puede detener a Abraham de que haga lo que tiene que hacer es el mismo Dios. Y es que el ángel de Jehová, los que han visto en los cursos que he dado, el ángel de Jehová es una teofanía de Dios mismo, de la segunda persona de la Trinidad. Y esto es algo maravilloso. Dios mismo es el que detiene a Abraham. Y en el momento en que lo detiene, estando en el monte, a punto de cumplir la demanda que Dios le ha dado, el ángel de Jehová detiene y le dice que no es necesario que lo haga, pues Dios mismo se proveerá de sacrificio. Ahora, lo interesante es esto. Antes de que ocurra esto, hagamos aquí un alpin pause. Paremos ahí un momentico la película. Un tiempo antesito, durante esa preparación en que Abraham ya están en el monte, y Abraham con su hijo están preparando el altar y están preparando la madera. Isaac le pregunta a Abraham, le dice, padre, veo el altar, veo la madera, veo el fuego, veo todo, pero no veo el sacrificio. Y Abraham no le dice, es que usted es el sacrificio, no. Abraham le dice, por fe, Dios se proveerá de sacrificio. O sea, las implicaciones que tiene lo que dijo Abraham es impresionante. ¿Por qué digo que muchas iglesias usan mal este término? Este término no está hablando de que Dios nos provee el pan nuestro de cada día. Hay gente que hasta le pone Jireh a la ferretería que montó, al salón de belleza, al jardín infantil. Aquí en Latinoamérica todo le ponen Jireh, una persona cristiana, porque la gente quiere asegurar su provisión diaria y le pone supuestamente un nombre santo, y es un desacierto completo, porque aquí no está hablando de la provisión diaria de Dios de alimento físico.
Aquí el Señor nos está hablando del cordero sacrificial que Dios se iba a proveer. A mí me encanta la imagen que puse aquí en esta diapositiva, porque mientras el ángel de Jehová detiene a Abraham y no sacrifica a su hijo, aquí vemos a un carnero enredado por sus cuernos en una zarza, apuntando a ese carnero que representa a Cristo, quien es el sacrificio perfecto dispuesto por el Padre Celestial. Ese día en ese altar no fue sacrificado Isaac, fue sacrificado un cordero que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Génesis 22. Entonces habló a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, que él le respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una cosa impresionante. Eso es una profecía que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, el verso 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Lo tomó Abraham y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hasta el día de hoy, en el monte de Jehová será provisto. Me encanta esto que dice que fue sacrificado este cordero, este carnero, en lugar de Isaac, un sustituto, mis hermanos. ¿Qué significa el nombre Jireh? Significa que el Señor se proveyó de un Salvador para cada uno de los creyentes. Eso es lo que significa, mis hermanos. Lastimosamente, ¿cómo ha sido de mal usado el nombre del Señor? Hay otros nombres. Rafa, que significa el sanador. El Olán, que significa el eterno. Nisi, que significa nuestro estandarte, nuestra bandera. Hoy hemos considerado solo los nombres Elohim, Elión, Yahvé, Jehová, puede ser también, o Dios proveerá. Pero también Él se llama de otras muchas maneras. También lo mencionan en las escrituras como el Señor de los ejércitos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Alfa, el Omega, el anciano de días sentado sobre el trono de los cielos. Es nuestro maravilloso consolador, el Dios todopoderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz, nuestra roca y la fortaleza hacia donde podemos acudir y encontrar seguridad, esa roca que es más alta que yo. Y hablando de la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo, bueno, antes de hacerlo, las Escrituras también mencionan que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de José, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de Débora y de Esther. Y hablando, como les decía, la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, que también es el nombre de Dios, habla que Él es el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, el pan de vida, la resurrección y la vida, el buen pastor, el gran pastor y jefe de los pastores, el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Dios de los escritores del Nuevo Testamento y de todos los apóstoles. Santificado sea tu nombre, Señor. Si no lo honramos con respecto a cada uno de estos nombres, lo estamos entonces deshonrando y no entendemos a quien adoramos y desobedecemos su mandamiento. Por lo tanto, no oramos ni obramos bien si ignoramos estos aspectos. Mis hermanos, no adoremos lo que no conocemos. En este caso, a quien no conocemos. Conclusión, nuestras acciones importan tanto como nuestras palabras, mis hermanos. Y siempre que nuestra conducta no sea coherente con nuestra profesión de fe cristiana, aunque sea una profesión muy sincera, estamos deshonrando a Dios. Las personas que pertenecen a Dios han tomado su nombre. Esto es importantísimo, mis hermanos. La palabra de Dios dice que cuando le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, es que en ese momento estaba renunciando a Abraham a toda conexión con su familia anterior. Él ya no se conoce como el hijo de Harán, sino de ahí en adelante se conoce como el padre de la fe. Y a partir de él nace, escúchenme bien, el pueblo de Dios. Una cosa impresionante. Cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios, tomamos su nombre. Si cometemos entonces un pecado, como por ejemplo el adulterio con el mundo,
Estamos violando su inmenso amor. Estamos deshonrando el nombre de cristiano, que significa uno en Cristo. Mis hermanos, mundanizarnos es renunciar al nombre que hemos adquirido, es el nombre de hijos de Dios. Y esta deshonra es peor que los reclamos hechos a Dios por los incrédulos.